Muy buenas, es un placer saludarle desde Honduras. Soy el profesor Odidio Flores y en esta ocasión pues agradezco la gentileza de poder ver de parte suya este vídeo. Así es que hoy les presento pues un taller, una serie de ejercicios sobre física elemental, ¿verdad? Sobre física elemental específicamente bajo o para la primera condición de equilibrio. Aquí dice, inciso B, problemas de aplicación a la primera condición de equilibrio. El número 1 me dice, realiza los siguientes ejercicios. Inciso A, un objeto se encuentra sobre una mesa, representa mediante un diagrama las fuerzas que actúan sobre el objeto. Entonces aquí mejor, en vez de hacer un diagrama XY, pues aquí está la mesa, ahí está la mesa y ahí está el objeto. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que interactúan? Siempre ahí está el diagrama. ¿Cuáles son las fuerzas que interactúan? Bueno, sabemos que para abajo, hacia verticalmente hacia el polo sur, estaríamos hablando que es el peso del objeto. En este caso es un cuaderno. Y hacia arriba, pues la normal, que sería la fuerza, la oposición, la reacción que hace la mesa ante la acción del el libro. Y tenemos también la fuerza de fricción, ¿verdad? La fuerza de fricción, que en realidad la fuerza de fricción, su sentido es opuesto al movimiento, y aquí estamos hablando de un objeto en reposo. Sin embargo, la coloqué hacia a un lado para que, por lo menos para denotarla, ¿verdad? Suponiendo, ¿verdad? Esto no es parte del ejercicio, esta flecha azul, pero suponiendo que se le aplica una fuerza al libro hacia este sentido derecho, entonces la fuerza de fricción va a actuar en sentido opuesto, ¿verdad? Entonces, en un cuerpo en reposo, simplemente solo tienen que ver tres fuerzas. El peso, la normal, que es la respuesta, la reacción ante la fuerza ejercida por el peso, y la fuerza de rozamiento o de fricción, que se le llama. Ahí está ese primer ejercicio. El número, pero aquí también nos preguntan, ¿el cuerpo se encuentra en equilibrio? ¿Por qué? Sí, se encuentra en equilibrio para que no estuviese en equilibrio, como nos dice que está en reposo, para que esté en equilibrio, es porque la fuerza de reacción es más grande que la fuerza que hace el libro sobre la mesa, ¿verdad? Si fuese más grande la fuerza del libro sobre la mesa, entonces el libro caería, ¿verdad? Estamos hablando en reposo y lógicamente no hay ninguna fuerza que se aplique en sentido y hacia la izquierda o hacia la derecha. Por esa razón está en equilibrio, porque la fuerza de reacción es mayor que la fuerza de acción del peso del libro. Ok. Inciso B, nos dice aquí el inciso B, un cuerpo se encuentra sobre un plano inclinado. Haz un diagrama y dibuja las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Ok, aquí tenemos el plano inclinado, que es una de las 6 máquinas simples, creo que junto a la palanca, junto a la polea, a la cuña, y se me escapa, son 6 o 5 máquinas simples. El plano inclinado es uno de ellos. Entonces aquí tenemos, suponiendo un objeto, ¿verdad? Un objeto, entonces aquí tenemos su peso. Aquí es un plano inclinado, pero el peso siempre, ¿verdad? Siempre va totalmente vertical, ¿verdad? El peso que dice gravedad como vector, es decir, el peso que ejerce la gravedad, ¿verdad? La masa por la gravedad. Luego tenemos la normal, ¿verdad? Que la normal es en sentido perpendicular al plano, ¿verdad? Hacia arriba, por decir así, hacia el norte. Es como la fuerza de reacción. Y tenemos que el peso, al estar en un plano inclinado, la fuerza del peso, pues se descompone en la parte horizontal y en la parte vertical, ¿verdad? Hacia abajo, porque la fuerza del peso es hacia abajo. Entonces, en este caso le llamamos fuerza 2 al componente vertical del peso y fuerza 1 al componente horizontal, que es paralela al plano. Y por último, pues también tenemos aquí la fuerza de rozamiento o de fricción. En este caso la dibujo hacia arriba, suponiendo que el objeto, ¿verdad?, se arrastraría hacia abajo. Ya les he mencionado que la fuerza de rozamiento o de fricción actúa en contra del movimiento. Si estuviésemos empujando este bloque hacia arriba, pues la fuerza de fricción pues fuese hacia abajo. Y aquí hay un ángulo teta, ángulo alfa, perdón,
que en este caso pues no tiene que ver con la pregunta. Entonces, las fuerzas que tienen que ver en este caso el plano inclinado, la fuerza de fricción o rozamiento que va en contra del movimiento, el peso del cuerpo que se descompone en su componente vertical y en su componente horizontal, el peso normal de la gravedad que va totalmente perpendicular, ¿verdad? Totalmente, digámoslo, en el sentido sur, en este caso, la fuerza de gravedad, ¿verdad? Y la normal que es totalmente perpendicular al plano, ¿verdad? La fuerza normal. Ok. Vamos con, aquí nos hace otra pregunta. Explica por qué el cuerpo se encuentra en equilibrio. Pues simplemente, en este caso, la fuerza X, el componente en X, como está así como está aquí, que es la dirección, ¿verdad? Se dice que va hacia abajo, se supone que va hacia abajo, entonces, para que el cuerpo esté en equilibrio, esta fuerza 1 tiene que ser igual o menor que la fuerza de fricción, que es la que está, ¿verdad?, en sentido opuesto a ella, ¿verdad? Porque es lógico que al ser la fuerza X, ¿verdad?, del objeto, al ser mayor que la fuerza de fricción, pues sin duda, pues que va, ¿verdad? Sin duda que el objeto pues se arrastraría, o si lo estuviésemos empujando hacia arriba, ¿verdad? Mientras la fuerza que se le aplique hacia arriba sea mayor que la fuerza de fricción, porque la fuerza de fricción estaría hacia abajo, entonces, ¿verdad? Ahí la situación cambiaría. Pero así como está, podemos decir, el cuerpo está en equilibrio, ¿verdad? Está en equilibrio porque la fuerza, el componente en Y del peso, que es esta fuerza 1, el componente en X, perdón, el componente en X del peso, que es esta fuerza 1, es menor, ¿verdad? Es menor o igual que la fuerza de fricción o rozamiento, ¿verdad? Que es la que le hace oposición. Ok. Luego nos dice, para cada una de las fuerzas siguientes realiza un diagrama de las fuerzas que actúan sobre la tabla. Aquí tenemos tres casos. Uno, él va sosteniendo la tabla totalmente horizontal, pero desde un extremo. Y sabemos que el centro de masa lo tiene más o menos aquí, y los que hemos cargado objetos con frecuencia, sabemos que es mucho, sentimos como más liviano y más cómodo colocarla, pues, cuando lo colocamos en la espalda, colocar más o menos al centro. Cuando lo colocamos muy acá, se nos va para atrás o acá más hacia adelante y sentimos una sensación como que es más pesado, ¿verdad? Ok. En este 2, pues aquí es más fácil, podríamos decirlo, porque en este caso cada quien lo va agarrando de un extremo, entonces en este caso, pues se vuelve más liviana. Y aquí, pues viene este muchacho que va calando, como decimos aquí en Honduras, y lógicamente este aquí va haciendo mucha más fuerza porque va sosteniendo esta parte y va sosteniendo la fuerza que ejerce el que va montado ahí. Vamos a ver los diagramas. En el primer caso, ¿verdad? En el primer caso, digamos que este es el centro de fuerza de la tabla, entonces en este extremo, si usted no lo toma de aquí, en este extremo, que es donde aplica la fuerza el señor que lleva la tabla, es donde la suspende, entonces va en contra de esta fuerza, pero también, ¿verdad? Pero también aquí como que hay una fuerza que tiende a que esta punta de la tabla vaya hacia el suelo. Entonces aquí tiene que ser mucha más fuerza para que esté en equilibrio, mucha más fuerza, ¿verdad? El señor que la toma únicamente de este extremo y de acá nada, ¿verdad? Entonces aquí le menciono un poco particular esto, que la fuerza es igual a fuerza 1 por la distancia que hay al centro de masa y que sería la misma distancia de esta otra, entonces por eso fuerza es igual también a fuerza 2 por distancia 1. Entonces, la fuerza 2 sería, despejando la fuerza 2, D1 pasaría a dividir, aquí lo tenemos, fuerza 2 es igual a F1 por D1, entre el mismo D1, se nos simplifica D1 y nos queda que fuerza 2 es igual a fuerza 1. Pero entonces quiere decir que el señor que va levantando solo de aquí va a ser el doble de fuerza, ¿verdad? El doble de fuerza, y le repito, da una sensación que es mucho más pesada cuando uno lo lleva de aquí del centro. Ok, prácticamente, eso es lo que le escribí aquí, el doble de la fuerza 2. Ok, tenemos este otro que es el segundo caso en donde un señor lo agarra de aquí y el otro de acá. Esta es la parte más fácil, más liviana, ¿verdad? Más liviana porque
Si este es su centro de masa, esta fuerza con esta hacia abajo tienen la misma magnitud, por lo tanto, esta fuerza hacia arriba para levantarla y el otro señor del otro extremo también tendrían la misma magnitud. Esta fuerza y esta es igual. Por eso aquí le digo, la fuerza de equilibrio es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2, que también es igual a esta fuerza 3 más esta fuerza 4. Y todas las fuerzas son iguales en este caso. Las fuerzas que intervienen, ¿verdad? La fuerza de equilibrio no, pero estas fuerzas, las 4 fuerzas serían iguales, ¿verdad? Cuando se toma del centro de masa a la misma distancia. Ok. Y luego tenemos el tercer caso, que es donde aquí va uno que levanta de esta esquina, otro un poquito de más atrás y el otro que va sentado aquí. Esta fuerza 1 es la fuerza normal, llamémoslo, no normal en el sentido físico, sino que la fuerza que tiende pues siempre a caer. Cuando uno no toma una esquina, pues tiende a caer, pero entonces le vamos a llamar a eso fuerza 1, fuerza 3 es el señor sentado, en este caso fuerza 4 que es el que va levantando de aquí, fuerza 2 esta fuerza acá de este otro extremo hacia abajo y la fuerza 5 el otro señor que va levantando hacia arriba. En este caso, la fuerza 4 y la fuerza 5 no son iguales porque este señor de aquí va levantando mucho más, va levantando la parte de este momento y además va levantando el peso, la fuerza del señor que va montado ahí, ¿verdad? Entonces, por esa razón, en este caso, le escribo yo que F4, la fuerza de este señor, va a ser igual a la suma de estas dos fuerzas, ¿verdad? Igual a la suma de estas dos fuerzas, en cambio, la fuerza 5 va a ser igual a esta fuerza 2. Ok, ahora pasamos entonces a el último ejercicio de esta primera parte. Nos dice, un cuadro pende de una pared mediante dos hilos. Explica mediante diagramas la configuración que deben tener los hilos para que se hayan sometidos a una tensión mínima. Pues aquí es sencillo, simplemente los hilos que son estos como nudos, simplemente tienen que estar, para que su tensión sea mínima, tienen que estar de esta forma, ¿verdad? Tienen que estar de esta forma, a la misma distancia de los extremos. Y ahí será la forma más fácil, más o menos en estos ejercicios anteriores le expliqué, o pudimos ver que es la forma más fácil. Sin embargo, más adelante de este mismo vídeo, vamos a ver un caso donde nos plantean 4 situaciones y vamos a ver que analíticamente, matemáticamente, esta forma es la que, ¿verdad? Es la que permite, por así decirlo, menos tensión, ¿verdad? Porque aquí al haber dos hilos, solo se puede hacer de esta forma o de una forma aquí, ¿verdad? Que hagan una V, que se forme un ángulo, pero esa fuerza, sin duda, esa fuerza de tensión va a ser mayor, ¿verdad? Va a ser mayor. Entonces, en este caso, aquí le digo yo, fuerza 2 sería esta, fuerza 1 hacia arriba y fuerza 3 la que ejerce el cuadro hacia abajo. Entonces, aquí le digo, fuerza 1 es igual a fuerza 2, ¿verdad? Y esas serían igual a la mitad de esta fuerza 3, porque esta fuerza 1 haría la mitad de la fuerza 3, porque esta fuerza 2 haría la otra mitad para sostener en equilibrio. Entonces, lógicamente, esta fuerza más esta fuerza es la fuerza 3. Fuerza 1 más fuerza 2 es igual a fuerza 3. Ok, ahora vamos a unos ejercicios ya prácticos, ya más prácticos. Dice el número 2. Resuelve los siguientes problemas. Inciso A, un hombre sostiene un cuerpo de 18 kilogramos, como muestra la figura. Si se desprecia el rozamiento, calcular. Ahí está la figura, ¿verdad? 18 kilogramos dice que pesa y aquí se nos forma un ángulo de 40 grados y nos pide calcular la tensión de la cuerda y la fuerza que ejerce el plano sobre el cuerpo. Este es el plano inclinado, entonces nos van a pedir esta fuerza, ¿verdad? Y esta fuerza siempre es la normal, ¿verdad? La fuerza normal, tenemos un ángulo de 40 grados y nos dice que la masa del cuerpo es de 18 kilogramos y que si despreciamos el rozamiento, calculemos dos cosas, la tensión de la cuerda y la fuerza que hace el plano sobre el objeto. Entonces aquí tenemos más o menos el diagrama de cuerpo libre, aquí están los 40 grados, ¿sí? Los 40 grados que es el ángulo, que este ángulo es este mismo, ¿verdad? Es este mismo ángulo, este ángulo de 40 grados. Entonces aquí tenemos en rojo, tenemos el objeto. Entonces le mencionaba que aquí tenemos, por ejemplo, el peso, ¿verdad? El peso, el vector gravedad
que es totalmente, ¿verdad? Hacia el sur, digámosle, ¿verdad? Total, no es paralelo, no es perpendicular al plano, es totalmente, digamos así, hacia el norte o perpendicular a la horizontal, como le queramos llamar, ¿verdad? Es el vector gravedad, que es la masa, es el peso, ¿verdad? En este caso del objeto, la masa por la gravedad, el vector gravedad. Ok, entonces por acá siempre tenemos la normal, que la normal aquí está, es una fuerza hacia arriba, la respuesta de reacción, ¿verdad? Tenemos aquí que en este caso sería el componente en Y del peso y este sería el componente en X del peso y hacia acá pues tenemos, ¿verdad? La cuerda para calcular la tensión. Entonces, como es para este ángulo de 40 grados, este es el lado opuesto. Recuerde que el lado opuesto es seno entre hipotenusa. Entonces acuerde que este segmento, este lado que es el opuesto, es congruente con este mismo, ¿verdad? Es, digamos que lo trasladamos para acá, entonces quiere decir que el componente en horizontal del peso, ¿verdad? En X va a ser masa por gravedad por el seno del ángulo, en este caso de 40 grados. Y lógicamente el componente vertical del peso, como sería este, y para este ángulo de 40 grados es el lado adyacente, y la función que tiene que ver con el lado adyacente es el coseno, entonces el componente en Y del peso sería masa, ¿verdad? Por gravedad por el coseno de 40 grados que tiene la misma magnitud de la normal, solo que es en sentido opuesto, pero es la misma magnitud de la normal. Entonces, este componente cuando lo calculemos va a dar la respuesta 2, que nos dice cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es la fuerza que ejerce el plano contra el objeto? Ok, vamos a aplicar aquí entonces la segunda ley de Newton. La sumatoria de las fuerzas en X, ¿cuáles son? Ya sabemos que aquí tenemos esta, ¿verdad? Masa por gravedad por el seno de 40 grados, que es el componente en X del peso del objeto, ¿verdad? Pero también tenemos la tensión horizontalmente, solo tenemos el componente en X del peso y la tensión. Y como van de sentidos opuestos, los vamos a restar. Decimos tensión menos el componente horizontal del peso, masa por gravedad por el seno de 40 grados igual a cero, ¿verdad? Lo que dice la segunda ley de Newton. Y los componentes en Y, ¿cuáles tenemos de componentes en Y? Tenemos el componente en Y del peso, ¿verdad? El componente en Y del peso y tenemos a la normal. La normal va hacia arriba y el componente Y del peso va hacia abajo, entonces por eso lo restamos. La normal, en este caso la fuerza normal, menos el peso, eso es igual a cero. El componente en Y del peso, masa por gravedad por el coseno de 40 grados igual cero, ¿verdad? Igual cero. Entonces nos piden la tensión, entonces lógicamente tenemos que despejarla de aquí. Entonces, pero digo aquí, de la ecuación 1 se tiene que la tensión, ¿verdad? Si es menos, es todo esto que resta pasa al otro lado a sumar, pasa positivo, y por eso escribo aquí que tensión es igual a masa por gravedad por el seno de 40 grados. Entonces lo sustituyo, la masa del objeto es 18 kilogramos. La gravedad ya la conocemos, 9.8 metros por segundo cuadrado. En algunos países utilizan, pues que lo redondean a 10 por el seno de 40 grados. Si hacemos nosotros esa operación, nos da que el resultado, la tensión es 113.39 newton. Si usted hace esta multiplicación, ¿verdad? La voy a hacer de manera rápida. 18 por 9.8 por el seno de 40, ¿verdad? Por el seno de 40 grados, que es el ángulo del plano inclinado, igual, mire, 113.39 newton, ¿verdad? Ya contestamos la tensión de la cuerda, pero también nos pedían la fuerza que ejerce, ¿verdad? El plano, y decíamos que esa es la fuerza normal, ¿verdad? Y como la fuerza normal es el mismo componente en Y del peso, porque tiene la misma magnitud, excepto que es distinta dirección, pero es la misma magnitud. Entonces ya teníamos nosotros en la otra ecuación que la normal es igual a masa por gravedad por el coseno de 40 grados. Acuérdense que este es el componente en Y del peso, que es la misma magnitud de la normal, solo que de sentido contrario. Entonces sustituimos 18 por 9.8 metros por segundo por el coseno de 40 grados, ¿verdad?
18 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado por el coseno de 40 grados. Si usted lo opera en la calculadora, ese resultado le va a dar 135.13 newton a dos cifras, ¿verdad? Usted sabe cuántas quiere después del punto. Entonces, con ese hemos contestado ese primer ejercicio. En este segundo nos dicen, el sistema mostrado en la figura se encuentra en equilibrio. Calcula la tensión de la cuerda si M1 es igual a 20 kilogramos, sería esta, no se ven mucho las imágenes, 20 kilogramos y M2, la masa 2, 10 kilogramos. Y siempre se desprecia el rozamiento. Aquí los colocamos como datos. M1 20 kilogramos, masa 2 10 kilogramos, la tensión en lo que nos preguntan. Aquí tenemos, ¿verdad? El diagrama de cuerpo libre, así ya vemos, lo tenemos masa 1, ¿verdad? Tenemos el ángulo teta que en verdad no lo dan, el ángulo teta. Entonces aquí tenemos, como siempre, este sería el vector gravedad, la masa por la gravedad, en este caso masa 1 por gravedad. Aquí sería el componente en Y del peso, que sabemos que este es el componente en Y, y al ser el lado adyacente sería masa 1, sería aquí, perdón, masa 1 por gravedad por el coseno del ángulo. No es masa 2, es masa 1 por gravedad por el coseno del ángulo, y aquí tenemos pues que el componente en X, ¿verdad? Como sería este lado que es el opuesto para el ángulo, sería seno, la función seno, masa 1 por gravedad por el seno, siempre dibujamos la normal que es opuesta al componente en Y del peso, y siempre la tensión de la cuerda, porque si el objeto va hacia abajo, la cuerda hace fuerza hacia arriba, y aquí tenemos también en este caso la masa 2, que en este caso no hay componentes en X porque va totalmente, ¿verdad?, vertical, solo sería las fuerzas en Y, las fuerzas verticales, que la tensión hacia arriba y masa 2 por la gravedad, ¿verdad?, hacia abajo, menos, porque son de sentido opuesto. Aquí lo tenemos de nuevo, en el sentido horizontal, ¿verdad? En el sentido horizontal, digo sentido horizontal porque el plano, ¿verdad? El plano se considera horizontal, ¿verdad? Para efectos de los ángulos y de hacer los cálculos se considera, ¿verdad? Se considera horizontal. Entonces las sumatorias de f de x, mire, esta es la f de x, masa 1 por gravedad, por el seno y la tensión, ¿va? Como van en sentido opuesto, se restan. Y la masa 2 solo tiene componente, perdón, estamos con la masa 1 todavía, el componente, ¿verdad? Siempre nos va a ser la normal que va hacia arriba menos la componente en Y del peso que va hacia abajo, que tiene la misma magnitud, pero también estamos haciendo, ¿verdad? Aplicando la segunda ley de Newton, ¿verdad? Haciendo las sumatorias de las diferentes fuerzas igualadas a cero. Esto es para la masa 1. Para la masa 2, ya le había mencionado que no existe componentes en X porque es totalmente vertical. Entonces dijimos la cuerda que hace una tensión hacia arriba menos, porque son de sentido opuesto, la masa 2 por la gravedad, su peso, y ello es igual a cero, ¿verdad? A cero. Y como nosotros nos piden la tensión, podemos ver que la podemos sacar de aquí, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Este planteamiento pues no es necesario, porque aquí podemos despejar la tensión, pero desconocemos el ángulo, y les repito, no nos dan el ángulo, entonces no podemos encontrar la tensión. Aquí no existe forma, no interviene la tensión, entonces por lo tanto tampoco la podemos obtener, ¿verdad? Entonces por lo tanto el planteamiento de esas ecuaciones no era necesario, yo lo planteo para que usted siga ejercitando, ¿verdad?, esta forma de resolver estos ejercicios. Entonces simplemente utilizamos las sumatorias del componente en Y, la tensión que nos están preguntando, menos la masa 2 y la gravedad, que esos datos sí los conocemos, ¿verdad? Entonces por eso le menciono aquí, de la ecuación 13 tiene que, este que resta pasa al otro lado a sumar. Entonces nos queda que la tensión es igual a la masa 2 por la gravedad, ¿verdad? Entonces es igual a 10 kilogramos, que es la masa 2, ahí está el dato arriba, por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, y lógicamente 10 por 9.8 es 98 newton, ¿verdad? Solo nos pidieron únicamente la tensión. En el inciso C nos dicen un cuerpo, un objeto de 15 kilogramos está suspendido de una cuerda A. Miren, el cuerpo está aquí abajo, no se mira, y aquí está la cuerda A. Sostiene
a ese cuerpo, ¿verdad? Dice de la que se tira, de la misma cuerda A, de la que se tira horizontalmente la cuerda B, de manera que la cuerda A forme un ángulo de 30 grados con la vertical. Esta es la vertical y forma un ángulo de 30 grados porque esta cuerda B ala esa cuerda A, ¿verdad? Entonces dice calcular las tensiones de la cuerda A y la cuerda B. Aquí tenemos el objeto que tiene una masa de 15 kilogramos. 15 kilogramos. Entonces aquí venimos y planteamos, ¿verdad? El diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces para este caso, este ángulo nos mide 30 grados, es el que tenemos aquí. Entonces la tensión de esta cuerda A, esta va a ser el componente horizontal que como sería el lado opuesto de este ángulo, vamos a utilizar el seno, ¿verdad? La tensión de la cuerda A por el seno de 30 grados sería el componente horizontal. Y este sería, ¿verdad? La tensión de la cuerda A por el coseno, porque para este ángulo de 30 grados, este es el lado adyacente, sería la tensión, ¿verdad? A, la tensión vertical de la cuerda A. Ok. En este caso, esta cuerda B no tiene componentes en Y porque va totalmente horizontal, ¿verdad? Y lógicamente hacia abajo va la fuerza totalmente hacia el sur, la fuerza de el peso, ¿verdad? Masa por gravedad. Entonces, si sumamos las fuerzas en X, ¿cuáles son las fuerzas en X? Tenemos TA por seno de 30 grados y la tensión B. Entonces aquí la tenemos como son de sentido opuesto. Son de sentido opuesto, entonces restamos tensión de la cuerda B menos el componente en X de la cuerda A, ¿verdad? Que es por el seno de 30 grados, eso es igual a 0. Y si lo hacemos en Y, ¿verdad? En Y tenemos este peso y el componente en Y de la tensión de la cuerda A. Aquí está. El componente en Y es este de la cuerda A menos el peso del objeto de 15 kilogramos de masa. Ok. Ahora vamos. Ahora dice aquí, en la ecuación 2 tenemos tensión A por el coseno de 30 grados es igual a masa por gravedad. Entonces nosotros podemos calcular de aquí perfectamente la tensión A, que nos piden la tensión de la cuerda A y la tensión de la cuerda B. Entonces nosotros sabemos el ángulo, sabemos la masa, que son 15 kilogramos, y conocemos la gravedad. Por lo tanto, de ahí podemos despejar la tensión de la cuerda A. Entonces, para despejar la cuerda A, este coseno de 30 grados que multiplica, pasa a dividir a la masa por la gravedad. Aquí lo pasa a dividir y simplemente sustituimos porque ya conocemos esos datos, ¿verdad? La masa es 15 kilogramos por la gravedad, aquí está 15 kilogramos por la gravedad, que es 9.8. 9.8 entre el coseno de 30 grados, ¿verdad? Entre el coseno de 30 grados, ahí lo tenemos, ¿verdad? Vamos a ver cuánto me dio, 169.74. Aquí está, disculpen, aquí está la operación 15 por 9.8 por el coseno, entre el coseno de 30 grados es igual a 169.74 newton, ¿verdad? Ahí tenemos la respuesta para la tensión A, pero también nos piden la respuesta a la tensión de la cuerda B. Entonces, en la ecuación 1 la tenemos, ¿verdad? Esta es la ecuación 1, acuérdese que sería la tensión B menos la tensión A por el seno de 30 grados, los componentes en X, ¿verdad? Los componentes en X. Entonces, si nosotros despejamos la tensión de la cuerda B, eso es igual, este que resta pasa a sumar, es decir, tensión B es igual a tensión A por el seno de 30 grados. Y como ya conocemos la tensión A, pues simplemente solo sustituimos. La tensión de la cuerda B es igual a 169, igual a 169.74 newton, que acabamos, ¿verdad?, de calcular por el seno de 30 grados, que es 0.5. Por lo tanto, la tensión de la cuerda B es 84.87 newton, ¿verdad? Aquí lo vamos a operar. Vamos a decir 169.74, que sabemos que es la tensión de la cuerda A por el seno de 30 grados, que es 0.5. Ok. Y tenemos la respuesta. Esto es igual, mire, a 84.87
87 newton, ¿verdad? La tensión de la cuerda B. Ok. En este inciso D nos dicen, cada una de las cajas mostradas en la figura tiene una masa de 30 kilogramos. Todas son 4 cajas, tienen una masa de 30 kilogramos y se encuentran suspendidas de una viga. Calcular la fuerza de tensión que ejerce cada uno de los cables, ¿verdad? Cada uno de los cables. Aquí podemos ver que este está solo de una cuerda totalmente vertical. Aquí hay dos, ¿verdad? Aquí hay dos y no se ve muy claro, pero estos forman un ángulo de 30 grados. Aquí hay dos separados, como en el caso de las tablas, ¿verdad? Y aquí este ángulo mide 150 grados. Le mencionaba, cuando vimos el problema de las tablas, no, el problema que decía del cuadro, que de qué manera podían colgar las cuerdas del cuadro para que tuvieran la mínima tensión. Entonces, en este caso, fíjese bien, aquí tenemos dos cuerdas, ¿verdad? En el caso anterior era de dos hilos, entonces aquí dos cuerdas, tenemos el caso segundo y este caso cuarto. Y el tercero también tenemos estos tres, segundo, tercero y cuarto. Entonces, vamos a ver ahorita, acuérdese que perdón, todos tienen una masa de 30 kilogramos, una masa de 30 kilogramos. Los ángulos que se forman aquí, ¿verdad? Son congruentes, lo mismo acá. Entonces vamos a ver que matemáticamente, analíticamente, la tensión más baja es esta. Por eso le di la respuesta de que el cuadro que pende, ¿verdad? De dos hilos, la forma para que la tensión fuese mínima es de esta forma, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a calcular una por una. Tenemos este primer caso en donde solo hay dos fuerzas, la tensión de la cuerda que ala hacia arriba para sostener a la caja y el peso de la caja que ala hacia abajo. Ok. Entonces, como está totalmente vertical, no hay componentes horizontales, por lo tanto, solo planteamos la suma de las fuerzas en Y, que es la tensión hacia arriba de la cuerda menos el peso de la caja hacia abajo, y eso es igual a 0. Entonces, como el peso resta, pasa al otro lado a sumar, nos queda que la tensión es igual al peso, ¿verdad? Sustituimos, ya sabemos que todas las cajas tienen 30 kilogramos de masa por la gravedad que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, la tensión de esa primera es 294 newton, la tensión de esa primera caja. Ok, vamos con la segunda. La segunda aquí está, que nos forma, le mencionaba, no se ve muy claro en la figura, pero no dude que aquí nos dice el ejercicio que forma un ángulo de 30 grados. ¿Verdad? Entonces, mire, tenemos estas fuerzas, la fuerza normal que siempre va hacia arriba, tenemos esta fuerza de esta cuerda, esta tensión y esta otra cuerda. Entonces, ¿cómo mide este ángulo? 30 grados, pues mide 15 y 15 y aquí tenemos dos triángulos, ¿verdad? Congruentes y son rectángulos, ¿verdad? Entonces, el componente en X para este ángulo de 15 grados, este es opuesto. Para este ángulo de 15 grados, este es el lado opuesto. Entonces, aquí el lado opuesto se trabaja con la función seno. Por eso, la tensión de esta cuerda 1, su componente en X va a ser T1 por el seno de 15 grados. La otra, lógicamente, hacer los triángulos congruentes, T2 por el seno de 15 grados. Y como para estos ángulos, estos son lados adyacentes, entonces el componente en Y va a ser el coseno. T2 por el coseno de 15 grados y T1 por el coseno de 15 grados, ¿verdad? Entonces, y hacia abajo pues tenemos, ¿verdad? El peso. Entonces aquí lo que les mencionaba, como se forman dos triángulos rectángulos congruentes, entonces la tensión 1 va a ser igual a la tensión 2, sin duda, ¿verdad? La cuerda 1 y la cuerda 2 estarán sometidas bajo la misma tensión. Diferente es que nos dijeran que forman ángulos diferentes, ¿verdad? Pero como no nos dicen, entonces estos ángulos son congruentes, 15 grados cada uno, porque el ángulo que forman es 30 grados. Entonces aplicamos la sumatoria en Y, T1 por coseno de 15 grados, acuérdese, más T2 por el coseno de 15 grados menos el peso es igual a 0. ¿Por qué nos metemos en X? Porque simplemente nos están preguntando la tensión, ¿verdad? La tensión de las cuerdas y esos componentes, ¿verdad? Son en Y. Ok. Entonces, si seguimos, entonces vemos que este que resta pasa al otro lado a sumar, entonces nos queda que la tensión 1 por el coseno de 15 grados, la tensión 1 por el coseno de 15 grados es igual
perdón, más la tensión 2 por el coseno de 15 grados es igual al peso. La masa por la gravedad puede ver que podemos extraer como factor común a coseno de 15 grados, entonces lo planteamos, coseno de 15 grados, factor de la tensión 1 más tensión 2 igual al peso, a masa por gravedad. Y como ya hemos dicho que la tensión 1 es igual a la tensión 2, entonces podemos decir tensión 1 más tensión 1 por el coseno de 15 grados, ¿verdad? O coseno de 15 grados por la suma de T1 más T1, porque las tensiones son las mismas. Ok, entonces vamos a despejar, vamos a sumar, perdón, estas dos las podemos sumar, T1 más T1 es 2 T1, ¿verdad? Es decir, dos veces la tensión 1 por el coseno de 15 grados es igual al peso, a masa por gravedad. ¿Verdad? Para despejar a la tensión 1, que la andamos buscando, entonces, ¿qué está haciendo el coseno de 15 grados y el 2? Le están multiplicando, entonces van a pasar al otro lado a dividir a la masa por la gravedad. T1 es igual a masa por gravedad entre 2 por el coseno de 15 grados. Estaban dividiendo, estaban multiplicando a la tensión 1, pasan abajo a dividir. Ya una vez solo sustituimos, ¿verdad? Solo sustituimos porque tenemos los datos que la masa es 30 kilogramos de todas tienen 30 kilogramos de masa, por la gravedad que es 9.8 entre dos veces, lo voy a proteger por paréntesis, entre dos veces el coseno de 15 grados, ¿verdad? El doble del coseno de 15 grados. Igual, ahí está, me sale que es 152.19, a dos cifras después del punto, la tensión, ¿verdad? Esa tensión, ¿verdad? Entonces, ya lo resolvimos porque es lo que nos preguntan, cuál es la tensión de las cuerdas, ¿verdad? Entonces, en este caso, las cuerdas 152.19 cada uno, ¿verdad? T1 igual a T2. Las dos cuerdas sufren esa tensión. Ok. En el inciso C, que es el que les digo que va a dar la respuesta más baja, acuérdense que nos dio 294, creo, la primera tensión. Lógico, solo era una cuerda. Esta segunda nos da 152 cada cuerda. Y vamos a ver esta tercera, que es el que da más barato, y lo vamos a comparar con la cuarta, ¿verdad? En este caso aquí la tenemos, nos intervienen las dos cuerdas, tensión 1 y tensión 2 hacia arriba contra el peso de los 30 kilogramos por la gravedad de la caja. Entonces, esas van a ser igualitas esas tensiones, ¿verdad? Porque van a estar agarrando del mismo extremo, por decir así, del mismo extremo opuesto, a la misma distancia del centro de masa. Entonces vamos a tener T1 es igual a T2, ¿verdad? Entonces aquí no hay componentes en Y, todos van hacia arriba y hacia abajo son verticales. Entonces las sumatorias, perdón, en X no hay componentes, solo en Y. Entonces la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la tensión 1 que va hacia arriba más la tensión 2 que también va hacia arriba. Por eso la sumamos porque tienen el mismo sentido y le restamos el peso, masa por gravedad, porque lleva sentido contrario, ¿verdad? Sentido hacia abajo. Ok. Aquí esta parte es un error, ¿verdad? Esto solo va hacia arriba. Aquí esta flecha indica hacia abajo, pero no. Esta sería la tensión 2, que solo es hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba. La tensión 1 solo es hacia arriba y en este caso la masa por la gravedad hacia abajo. Ok. Entonces, aquí tenemos tensión 1 es igual a tensión 2, entonces la sumatoria de las fuerzas en Y, tensión 1 más tensión 2 menos el peso. Ya habíamos hablado de eso y ese peso que resta pasa al otro lado a sumar. 0 más peso es peso, ¿verdad? Masa por gravedad, entonces sabemos que como son iguales las tensiones, entonces podemos decir T1 más T1, es decir, 2T1 es igual al peso, ¿verdad? Entonces, este 2 que multiplica la tensión 1 va a pasar a dividir. Entonces nos queda que la tensión 1 es igual a masa por gravedad, que es el peso de la caja entre 2. Ya tenemos eso, solo simplemente sustituimos. 30 por 9.8 entre 2 es 147. ¿Verdad? Puede ver que hasta ahorita es el dato más bajo que llevamos. 30 por 9.8, ¿verdad? Entre 2. Entonces ahí tenemos que 147 newton, la tensión 1 que es igual a la tensión 2. Que nos hacían la pregunta al inicio, para colgar el cuadro, dice que el cuadro pende de dos hilos y que cómo se deben de colocar esos hilos para que las cuerdas o los hilos tengan la más mínima tensión. Este sería el caso. Puede ver este caso que están, ¿verdad? Están totalmente paralelos, ¿verdad? Totalmente paralelos a la misma distancia del centro
¿verdad? Del centro de masa. Tenemos el cuarto caso, que es este que le mencionaba que no se mira muy bien, pero este es un ángulo de 150 grados y como es congruente, ¿verdad? Son congruentes, entonces quiere decir que este ángulo me mide 75 grados y 75 grados. Este sería el componente en X, es decir, este mismo, y este lado para este ángulo es el opuesto. Por eso el componente en X de la tensión 1 va a ser tensión 1 por el seno de 75 grados, ¿verdad? Porque este es el lado opuesto de este ángulo. Y lógicamente el componente en Y va a ser, ¿verdad? Va a ser el coseno, ¿verdad? T1 por el coseno de 75 grados, porque este sería el componente en Y, y es el lado adyacente para este ángulo de 75 grados. Y lo mismo sucede lógicamente para la tensión 2. Tensión 2 por el seno de 75 grados, el componente en X, y tensión 2 por el seno de 75 grados, ¿verdad? Por el coseno de 75 grados, el componente en Y. Y lógicamente hacia abajo, el peso de la caja. Entonces aquí decimos lo mismo de siempre, como se forman dos triángulos rectángulos congruentes porque estos tienen la misma distancia, tienen el mismo ángulo, entonces la tensión 1 va a ser igual a la tensión 2, como hemos venido viendo los casos anteriores, ¿verdad? Entonces, en este caso, las sumatorias en Y, que es lo que nos interesa, por lo que nos preguntan, la tensión 1 la tensión 1 por el coseno de 75 grados, acuérdense que el coseno es para los componentes en Y, más la tensión 2 por el coseno de 75 grados menos la masa, porque acuérdense que las tensiones dirigen su fuerza hacia arriba y el peso hacia abajo, ¿verdad? Menos la masa por gravedad igual a cero. Hacemos el mismo procedimiento de despeje, este peso que resta pasa al otro lado a sumar, ¿verdad? Entonces nos queda tensión 1 por el coseno de 75 grados más tensión 2 por el coseno de 75 grados igual a masa por gravedad, ¿verdad? Igual a masa por gravedad. El coseno de 75 grados es factor común, lo extraemos como factor común que nos multiplica a la tensión 1 más la tensión 2, igual a la masa por gravedad. Y del mismo caso de siempre, como la tensión 1 es igual a la tensión 2, podemos expresarlo bajo el mismo número, o como tensión 1 los dos, o como tensión 2 como usted quiera. En este caso, tensión 1 más tensión 2 por el coseno de 75 grados igual a la masa por la gravedad. Y como tensión 1 más tensión 1 es 2 veces la tensión 1, multiplicado por el coseno de 75 grados es igual al peso, a masa por gravedad. Como vamos a despejar la tensión 1, este coseno de 75 grados lo multiplica y este 2 también, entonces pasan al otro lado a dividir. Entonces nos queda que tensión 1 es igual a masa por gravedad sobre 2 veces el coseno de 75 grados. Aquí ya sustituimos los valores. La masa que sabemos que son 30 kilogramos por 9.8 la gravedad entre el producto de 2 y el coseno de 75 grados, ¿verdad? Y el coseno de 75 grados. Entonces, miren, si hacemos esa operación, 30 por 9.8 entre 2, que multiplica al coseno de 75 grados. Ok. Esto nos da, mire, 567.96 newton, tanto la cuerda 1 como la cuerda 2. Puede ver que entre más va abriendo usted el ángulo, la tensión es cada vez más fuerte. Entonces, ya hicimos este inciso y le pude demostrar por qué en el ejercicio que el cuadro pende de 2 hilos, por qué escogí el caso anterior, ¿verdad? Donde están paralelas las cuerdas, ¿verdad? Formando, por decir así, un ángulo de 90 grados a una distancia igual, pero de sentido opuesto del centro de masa. Ok. Este penúltimo, creo, ese ejercicio nos dice determinar la tensión de cada cuerda, de la cuerda, sí, de cada cuerda, son dos cuerdas en el sistema mostrado en la figura, pero al igual también va a ser, porque aquí pues, está en el centro, entonces va a ser la misma tensión para cada cuerda. Entonces nos dice que este objeto tiene una masa de 5 kilogramos, esta longitud es de 10 metros y de donde se unen las dos cuerdas hacia arriba hay una distancia de 1 metro. Hay que tener en cuenta eso. Y lógicamente, de aquí hay 5 metros y para acá hay 5 metros. Ok. Ok, entonces aquí tenemos también el diagrama, ¿verdad? El diagrama de cuerpo libre
¿verdad? Aquí tendríamos 1 metro que mide esta distancia, 5 metros esta distancia, 5 metros esta distancia porque suma 10. Entonces, este ángulo le vamos a llamar teta, le vamos a llamar el ángulo teta, ¿verdad? Ok, entonces el componente en X de esta cuerda 1, la tensión 1 va a ser tensión 1 por el seno de teta. ¿Por qué? Porque para este ángulo, este es el lado opuesto que es paralelo a este, ¿verdad? Entonces lo mismo va a suceder acá. La tensión 2 va a ser, ¿verdad? T2 por el seno de teta. Y lógicamente, para este ángulo, estos son lados adyacentes, por eso la tensión 2 en Y va a ser tensión 2 por el coseno de teta y tensión 1 por el coseno de teta, ¿verdad? Estas las X y estas las Y, y siempre hacia abajo, apuntando hacia abajo el peso, la masa por la gravedad, que ya sabemos que son, ¿verdad? Que son masa por gravedad, que es peso. Entonces, para calcular esas tensiones, forzosamente nosotros tenemos que conocer el ángulo, ¿verdad? Porque no tenemos datos, no tenemos ni tensión, ni tenemos ángulo, solo distancias y la gravedad, ¿verdad? Y la masa de este, pero acá no tenemos con qué poder actuar. Por eso tenemos que calcular el ángulo. Y como para este ángulo teta nos dan el lado adyacente y nos dan el lado opuesto que mide 5, entonces podemos utilizar la función tangente. Tangente es opuesto entre adyacente. Entonces decimos que la tangente de teta es igual a 5 metros, que es el opuesto, entre 1 metro, que es el adyacente. Esto es igual a 5 porque los metros se cancelan. Tangente de teta es igual a 5. Entonces teta va a ser igual al arcotangente de 5, ¿verdad? ¿verdad? Aplicamos para encontrar el ángulo arcotangente de 5, que es 78.7 grados, aproximado a una cifra, ¿verdad? Aquí lo podemos hacer. Arcotangente de 5, ¿verdad? De 5, arcotangente de 5, aquí está igual a 78.7 grados a una cifra después del punto. Entonces, como al igual sabemos que son dos triángulos rectángulos congruentes, entonces la tensión 1 es igual a la tensión 2, ¿verdad? Porque estos son triángulos rectángulos, forman 90 grados y son, ¿verdad? Congruentes porque en el mero centro, ¿verdad? De cada esquina, del centro a cada esquina, va ahí la cuerda, por lo tanto, esas tensiones van a ser, ¿verdad? Van a ser congruentes. Suponiendo, siempre en estos casos de la física, siempre se supone que la cuerda es inextensible y de masa despreciable, ¿verdad? Valga esas aclaraciones siempre, a veces se le olvida a uno mencionarlas. Ok, entonces seguimos trabajando únicamente con las fuerzas en Y, ¿verdad? Inicialmente, por lo que nos pide. La fuerza en Y sabemos que es T1, la tensión 1 por el coseno, y T2 por el coseno, menos el peso, ¿verdad? El peso del objeto, ¿verdad? Del objeto, que son 15, creo 15 kilogramos. Entonces hacemos la mismita operación, T1 por coseno de teta, más T2 por coseno de teta, ¿verdad? Porque esto que resta pasa al otro lado a sumar, es igual a masa por gravedad. Hacemos la misma operación, el coseno de teta lo sacamos como factor común, ¿verdad? Porque está en ambos términos. Entonces, coseno de teta, factor de la suma de tensión 1 más tensión 2 igual a la masa por la gravedad. Y volvemos, que ya los tengo aburridos. En estos casos, forzosamente la tensión 1 es igual a la tensión 2. Entonces podemos decir tensión 1 más tensión 1 por coseno de teta es igual a masa por gravedad. Y tensión 1 más tensión 1 es 2 tensión 1 por coseno de teta es igual a masa por gravedad. Entonces acuérdense que el 2 y el coseno de teta están multiplicando T1 que necesitamos despejarla, entonces los pasamos a dividir a la masa por la gravedad. Y como ya habíamos calculado teta, miren la importancia, que por eso calculamos teta inicialmente, entonces solo sustituimos. Entonces aquí está 5 por 5 kilogramos, es que pesa, yo decía que 15 son 5 kilogramos por 9.8, que es la gravedad entre el doble, entre 2 veces el coseno de 78.7. Aquí me va a dar un dato diferente al que tengo ahí, porque ahora utilicé el dato real, ¿verdad? Sin aproximaciones. Igual, ¿verdad? Igual, vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto me da aquí? Igual a 124.93 y aquí me da 125.03, una diferencia de una décima, pero es por la aproximación. Aquí estoy utilizando,
¿verdad? Aquí estoy utilizando 78.7 y ahora utilicé esta operación. Vamos a ver, esta operación fue la que utilicé. Dije yo, 5 kilogramos por 9.8 por 9.8 protejo entre paréntesis, entre 2, que me multiplica, ¿verdad? Que me multiplica, no sé si se recuerda, al coseno, ¿verdad? Porque 2 cosenos de este ángulo. ¿Y este ángulo cómo lo sacamos? Con el arco tangente de 5, ¿se recuerda? Que me multiplica a 2 coseno de este ángulo que lo sacamos con el arco tangente de 5. Aquí está, mire, arco tangente de 5, ¿verdad? Entonces, arco tangente de 5 igual. Arco tangente de 5, voy a chequear aquí, 1, 2, 3, tengo que cerrar otro, cotangente de 5 igual, ahí está, mire, 124.93 utilizando, miren, exactamente, ok. Ahora voy con este ejercicio más. Este ejercicio nos dice, el sistema mostrado en la figura está en equilibrio. ¿Cuál será la lectura del dinamómetro? ¿Verdad? El dinamómetro le va a medir en este caso tensión, fuerza, mide el dinamómetro, ¿verdad? Entonces, en este caso las cuerdas, no se olvide que en este caso las cuerdas al considerarse inextensibles y de masa despreciable, entonces la tensión en cualquier punto de la cuerda será la misma, ¿verdad? Será la misma, entonces simplemente, ¿verdad? Planteamos que la tensión hacia arriba contra en sentido contrario al peso, ¿verdad? Porque la tensión será la misma a lo largo de toda la cuerda. Y como es una misma cuerda, entonces simplemente estamos trabajando solo con componentes en Y, entonces la sumatoria de Y es igual a la tensión de la cuerda menos el peso, ¿verdad?, del objeto. Entonces, en este caso, espero que se haya fijado que el objeto tiene una masa de 8 kilogramos. Son dos objetos, pero es la misma tensión. Acuérdense que lo que nos están preguntando es la tensión de la cuerda. La misma cuerda, la misma tensión. Ok. Entonces aquí dijimos tensión es igual a masa por gravedad, porque tensión menos gravedad, menos masa por gravedad es igual a 0. Sustituimos 8 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado, nos tira el resultado de 78.4 newton, igual a 8 kilogramos fuerza, ¿verdad? Porque hay algunos, se lo escribí aquí, porque hay algunos dinamómetros que leen la fuerza en kilogramos fuerza, ¿verdad? Más o menos un newton es igual a 0.10 y fracción kilogramos fuerza, entonces usted multiplica 78.4 por 0.10 valores, más o menos le da 8 kilogramos fuerza, la equivalencia de los newton, los 78.4 newton. Este es el penúltimo, que en este les quiero aclarar que la pregunta, vamos a ver si la tengo por aquí, la pregunta está un poco rara, se refiere aquí, ¿eh? Para la figura calcular el ángulo teta y la tensión, y esta figura no tiene que ver con ángulo teta, y mucho menos, pues, ¿verdad? Perdón, y mucho menos la figura de abajo que es esta, ¿verdad? Mucho menos la figura de abajo que es esta, entonces yo tomé pues que nos estamos refiriendo, creo que este es el número 2 o 3 de lo que estamos haciendo. Por ahí tomé yo ese dato, ¿verdad? No sé si me equivoqué, pero es el que más se parece a la pregunta que están haciendo. Para la figura del problema B de este taller, así arreglé yo la pregunta, calcular el ángulo teta y la tensión de la cuerda. Sí, M1 es igual a 50 kilogramos, mire, este es M1 y M2 es igual a 40 kilogramos. El de la derecha es M2. Entonces, volví a tomar ¿verdad? El primer diagrama de cuerpo libre, aquí le llamo el punto A, de a partir del objeto, al punto B, a la otra masa, ¿verdad? Entonces, tenemos en este caso que desconocemos teta, ¿verdad? Lógicamente el componente en X va a ser masa 1 por gravedad por el seno del ángulo, ya habíamos hablado de esto, que este es el lado opuesto, estaríamos hablando de seno, este sería masa 2 por gravedad por el coseno del componente en Y, ¿verdad? Que es equivalente de sentido contrario al de la normal, ¿verdad? Y acá tenemos también que aquí solo había componentes en Y, masa 2, ¿verdad? Por la gravedad que apunta hacia abajo porque es el peso y la tensión hacia arriba, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hacer las operaciones. Para la masa 1, ¿qué sucede? La sumatoria en X va a ser la tensión que apunta hacia arriba menos el componente en X que es M1 por gravedad por seno, ¿verdad? Igual a 0.
Y los componentes en Y sabemos que es el componente del peso que apunta hacia abajo y la normal que apunta hacia arriba, por eso la restamos. La normal menos la masa 2 por la gravedad por el coseno del ángulo. Eso es para la masa 1 y para la masa 2 solo existe de manera vertical la tensión de la cuerda menos el peso de la masa 2, ¿verdad? Ese objeto de masa 2 igual a 0. Ok. Entonces, en la ecuación 3, la que acabamos de ver, porque mire qué es lo que nos están pidiendo. La tensión y el ángulo teta. Entonces la tensión no lo puedo calcular de estas porque no desconocemos el ángulo. Mire, en estas que aparece la tensión interviene el ángulo y lo desconocemos. Mire, lo desconocemos en esta, pues solo en esta interviene la tensión y desconocemos el ángulo. En cambio en esta conocemos la masa 2 y la gravedad. Entonces podemos despejar la tensión. Por eso nos vamos a esta parte. La tensión es igual a la masa 2 por la gravedad. Sustituimos 40 kilogramos por 9.8, la tensión de la cuerda es 392 newton, ¿verdad? Porque acuérdense que la masa 2 es la de la derecha, 40 kilogramos. Ok. Ahora nos piden el ángulo teta, entonces de la ecuación 1, acuérdense que la ecuación 1 nos decía que la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo menos la tensión es igual a 0. Entonces podemos decir igual a la tensión, es igual a la tensión. Estos son la ecuación 1 que es los componentes en X, ¿verdad? De la masa 1. Acuérdense que lo escribimos en sentido contrario, pero es lo mismo, escribimos T menos masa 1 por gravedad, ¿verdad? Por el seno, ¿verdad? Del ángulo es igual a 0. Entonces, en este caso, podemos decir menos T, podríamos escribirlo así, ¿verdad? Menos T igual 0. Entonces, ¿qué sucede? Ese T que resta pasa al otro lado a sumar. Entonces nos queda que la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo teta es igual a T. Entonces seno de teta, despejando seno de teta, porque nos interesa despejar el ángulo, la masa 1 y la gravedad que multiplica pasa al otro lado a dividir a la tensión. Nos queda solamente seno de teta igual a la tensión dividido por el producto de la masa 1 y la gravedad. Entonces sustituimos, ¿verdad? Sustituimos para después despejar el ángulo, porque lo que vamos a encontrar es el seno nada más. Después vamos a despejar el ángulo. Entonces sustituimos la tensión, la acabamos de calcular, 392 newton. Aquí está, la acabamos de calcular entre la masa que son 50 kilogramos, acuérdese, la masa 1 son 50 kilogramos, nos lo plantean en el ejercicio, por la gravedad que es 9.8. Si hacemos esa operación, diríamos 392 que divide al producto de 50 por 9.8. ¿Este dato cuánto es? Este dato es igual a ¿qué? 4 quintos, ¿verdad? Este 4 quintos que es lo mismo que 0.8, ¿verdad? 0.8. Newton sobre Newton, porque abajo también es Newton, pero después se nos cancelan Newton entre Newton, se nos simplifica y nos queda que el seno de teta es igual a 0.8. ¿Cómo vamos a encontrar teta? Simplemente con el seno inverso o arcoseno, como usted le quiera llamar. Entonces aquí tenemos, mire, el arcoseno de 0.8 ANS, o sea, 0.8 es igual a 53.13 grados, ¿verdad? Grados. Porque algunos no entienden lo de ANS, entonces lo voy a hacer mejor completo. El seno de 0.8. Las calculadoras no es necesario escribir el 0. Mire, 0.8 ahí está, igual a 53 grados. 53.1 grados a una cifra después del punto, ¿verdad? Yo no sé usted cuántas le gustan. Y ya tenemos resuelto ese ejercicio. Y este sí es el último del vídeo. Nos dice hallar la tensión de la cuerda y la fuerza ejercida por la viga en las siguientes figuras. Siempre, en este caso nos dice, desprecia la masa de la figura, ¿verdad? Ok. En este caso son dos figuras, aquí la tenemos. Una que está, aquí está el soporte aquí totalmente horizontal, pero este otro forma un ángulo, la cuerda de 30 grados. Aquí no lo dice porque aquí es un ángulo de 45 grados y acuérdese que al ser aquí un triángulo rectángulo, el otro forzosamente también mide 45 grados. Pero en este caso nos dicen que este caso con la vertical mide 30 grados y acá abajo mide 60 grados. 12 kilogramos el peso del objeto y aquí 18 kilogramos. Lo vamos a hacer por separado. Fíjese bien. Aquí tenemos la figura.
Entonces, en este caso no hay mucho problema, este ángulo nos mide 45 grados, entonces su componente en X va a ser, mire, para este ángulo de 45 grados, este es el adyacente, entonces el componente en X de la fuerza va a ser T tensión por el coseno de 45 grados, y en Y va a ser tensión por el seno de 45 grados, y luego hacia abajo la masa por la gravedad del objeto, que son 12 kilogramos. Entonces, si hacemos la suma de las fuerzas en Y, ¿verdad? La tensión por el seno de 45 grados menos el peso, la tensión va hacia arriba y el peso hacia abajo, su componente en Y de la tensión, eso es igual a 0. Hacemos lo mismo de siempre, esto pasa al otro lado del igual a sumar. Nos queda que la tensión por el seno de 45 grados es igual a la masa por la gravedad. Luego la tensión es multiplicado por el seno de 45 grados, entonces pasa a dividir. Y ya tenemos despejada la tensión, solo sustituimos los datos, ¿verdad? La masa de ese primer objeto mide 12 kilogramos por, por la gravedad, que es 9.8, entre el seno de 45 grados, ¿verdad? Entre el seno de 45 grados, esto que es igual, esto es igual a 166.31. Aquí está, a una cifra 166.3, ¿verdad? Punto 3. Pero también nos piden la fuerza, fíjense bien lo que nos están pidiendo, vamos arriba, lo que nos piden, ¿ve? La tensión de la cuerda y la fuerza ejercida por la viga. Entonces la viga hace una fuerza solamente en sentido horizontal, es decir, ¿verdad? T por el coseno de 45 grados. Por eso planteamos esto de esta manera, ¿verdad? La fuerza es igual a la tensión por el coseno de 45 grados, ¿verdad? Entonces, la tensión la acabamos de calcular, 166.3 por el coseno de 45 grados. Esto es 117.6, aproximadamente 117.6 newton, mire, por coseno de 45 grados. Ya tenía ahí el cálculo, solo le agrego por coseno de 45 grados, mire, igual a 117.6 newton, ¿verdad? Entonces ese es el caso 1. Ahora el caso 2, donde nos habla de este ángulo de 30 grados y este de 60. Fíjense bien aquí. Este ángulo de 30 grados, ¿verdad? Este ángulo de 30 grados viene siendo este mismo ángulo, el seno de 30 grados. Y en este caso, aunque parece están bajo un mismo objeto ambos ángulos, pero no están en el mismo plano. O sea, usted no puede decir que este ángulo es este mismo. Entonces, por eso este ángulo de 60 grados lo proyectamos acá y vendría siendo este. Miren, recuerden que aquí el plano lo tenemos como recostado, ¿verdad? Por eso, de repente a usted no le parezca que este ángulo es este mismo, ¿verdad? Porque aquí en el diagrama de cuerpo libre como que hemos acostado el eje X y el eje Y para que usted lo entienda mejor, ¿verdad? Por eso hicimos aquí, o hice aquí estas proyecciones. Ok, entonces, ¿cuál sería el componente en X para este ángulo? Este es el lado adyacente, entonces sería la tensión, la fuerza de tensión va a ser igual a la tensión por el coseno de 30 grados, va a ser la fuerza, ¿verdad? Y el componente en Y va a ser la tensión por el seno de 30 grados. Y con este, pero fíjese bien que aquí este va a ser negativo porque va en sentido hacia allá, ¿verdad? Van en sentido opuesto y aquí está estamos hablando en el lado izquierdo, los componentes en X son negativos. Y aquí vamos con este grado, este ángulo de 60 grados, que su componente en Y va a ser, ¿verdad? Este es congruente con este y este es lado opuesto, entonces va a ser, recuerde que el lado opuesto es seno, ¿verdad? Masa por gravedad por el seno de 60 grados y entonces aquí masa por gravedad por el coseno de 60 grados, su componente en X, ¿verdad? Y, ok, eso es para el peso. Entonces ya una vez que lo tenemos planteado, valga la redundancia, planteamos las sumas de los componentes en X. Decíamos que era masa por gravedad por el coseno de 60 grados este menos la tensión por el coseno de 30 grados, porque mire, este apunta hacia la derecha y este hacia la izquierda, son de sentido contrario, entonces se restan. Igual a 0. Entonces esto que resta pasa al otro lado sumar, nos va a quedar que la masa por gravedad por el coseno de 60 grados es igual a la tensión, ¿verdad? Es igual a la tensión por el coseno de 30 grados. Okay. Pero ahora vamos con los componentes en Y. T por el seno de 30 grados menos
la masa por gravedad por el seno de 60 grados. Ya vimos que los correspondientes al seno son los componentes, valga la redundancia, en Y, entonces lo sustituimos aquí. Entonces, en la ecuación 1 que le había mencionado, que es esta, que se la volví a escribir, entonces esto pasa al otro lado, ¿verdad? A sumar. Nos queda que la tensión por el cociente de 30 grados es igual a la masa por gravedad por el coseno de 60 grados. Ok. Entonces, en este caso, esto es igual que esto, ¿verdad? Entonces, como nos están pidiendo la fuerza, yo tengo estos datos, solo tomo este, ¿verdad? Solo tomo este porque solo eso necesito. Masa me la dan, la gravedad ya la conozco y el ángulo también, ¿verdad? La masa que me dan es de 18 kilogramos, por la gravedad que es 9.8, por el coseno del ángulo que es 60 grados. Entonces hago la operación 18 por 9.8 por el coseno de 60, que yo ya sé que es 0.5, pero lo vamos a hacer aquí por si usted no lo sabe. Igual a 88.2 Newton. Y con esto pues he terminado este ejercicio. Es un taller que necesitan los jóvenes, ¿verdad? Necesitan los jóvenes aprender. Lo felicito porque no me pidieron que les hiciera los ejercicios, que los suba a YouTube para entenderle. Ha sido un placer. Soy el profesor Odilio Flores. No olvide que si usted estudia, practica, practica y practica, seguro aprobará sus asignaturas. Si le gustó este video, dele like, comente, active la campanita, ¿verdad? Active la campanita y comparta. Pero sobre todo, suscríbase a mi canal Odilio Flores para tener ese privilegio. Que Dios lo bendiga. Con permiso.